Lo que nadie esperaba aquella mañana era que un encuentro destinado al respeto mutuo terminara exponiendo lo que muchos llevaban años ocultando. La verdad tiene esa forma de abrirse paso cuando menos se espera, como un río que rompe un dique deteriorado. Y cuando las palabras fallan, son las víctimas quienes hablan. El salón del centro de convenciones había sido preparado con esmero para el encuentro interreligioso de la mañana del 28 de octubre. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, permitiendo que los asistentes pudieran ver tanto a los panelistas como al público. En la mesa principal, 3 micrófonos esperaban a sus ocupantes. El evento había sido anunciado como un espacio de diálogo constructivo entre católicos y evangélicos, una oportunidad para tender puentes en tiempos de polarización. Los organizadores habían invitado al padre Luis Toro, el sacerdote venezolano conocido por su trabajo en apologética y por su capacidad para explicar la fe católica con claridad y fundamento bíblico. Frente a él, 2 pastores evangélicos, Marcos Villarreal y Hernán Bustamante, ambos figuras reconocidas en sus comunidades por sus predicaciones enérgicas y su activismo en redes sociales. La sala se llenó rápidamente. Había católicos curiosos, evangélicos comprometidos, académicos interesados en el diálogo ecuménico y personas que simplemente buscaban respuestas a sus dudas espirituales. Entre el público, varias mujeres tomaron asiento en diferentes filas, sin llamar la atención, sin saber todavía que antes de que terminara la mañana, sus vidas cambiarían para siempre. El moderador, un profesor de teología de la universidad local, abrió el evento con palabras cordiales. Explicó que el objetivo era fomentar el entendimiento mutuo, no la confrontación. Pidió respeto, escucha activa, y que los argumentos se basaran en las escrituras y en el razonamiento lógico. Las primeras intervenciones fueron corteses. El padre Luis Toro habló sobre la importancia de la unidad cristiana y recordó que, más allá de las diferencias doctrinales, todos compartían la fe en Cristo. Su voz era firme pero amable, su postura relajada pero atenta. Luego tomó la palabra Marcos Villarreal. Sus primeras frases mantuvieron el tono conciliador, pero pronto comenzó a desviarse del protocolo acordado. En lugar de exponer sus creencias, comenzó a señalar lo que consideraba errores en la doctrina católica. Habló del culto a las imágenes, de la intercesión de los santos, del papel del Papa. Su tono se volvió más agresivo, casi burlón. Hernán Bustamante secundó a su colega con comentarios similares, añadiendo acusaciones sobre la supuesta idolatría católica y la manipulación de las escrituras por parte de la Iglesia. El ambiente en la sala cambió. Lo que había comenzado como un diálogo se estaba convirtiendo en un ataque coordinado. Algunos en el público fruncieron el ceño, otros susurraron entre sí. El moderador intentó intervenir, pero los pastores continuaron. Dirigieron entonces sus comentarios directamente al padre Luis Toro, cuestionando no solo su doctrina sino su autoridad moral. Villarreal sugirió que los sacerdotes católicos eran intermediarios innecesarios entre Dios y los fieles. Bustamante añadió que la tradición católica era una invención humana que contradecía la Biblia. El padre Luis Toro escuchó con paciencia. No interrumpió. No levantó la voz. Cuando finalmente le dieron la palabra, agradeció a los pastores por compartir sus perspectivas. Luego, con calma, comenzó a desmontar cada uno de sus argumentos. Habló sobre el uso de imágenes en el Antiguo Testamento, citando pasajes donde Dios mismo ordenó la creación de querubines para el Arca de la Alianza. Explicó la diferencia entre veneración y adoración, usando ejemplos claros y accesibles. Cuando los pastores mencionaron que solo Cristo era mediador, el sacerdote leyó directamente de la primera carta a Timoteo. Y luego explicó que la intercesión de los santos no contradecía esa verdad, sino que la reflejaba, pues todos los cristianos están llamados a interceder unos por otros. Su argumentación era metódica. Citaba versículos, los contextualizaba históricamente, mostraba la coherencia interna de la doctrina católica. No atacaba a los pastores personalmente, pero tampoco permitía que sus afirmaciones quedaran sin respuesta. Habló sobre la autoridad de la Iglesia, recordando las palabras de Jesús a Pedro, y la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Mencionó cómo la Biblia misma fue compilada por la Iglesia Católica en los concilios del siglo IV, y que rechazar la autoridad de esa Iglesia mientras se aceptaba su canon bíblico era una inconsistencia lógica. Villarreal y Bustamante intentaron rebatir, pero sus respuestas carecían de la solidez que mostraba el sacerdote. Comenzaron a repetir los mismos argumentos, a veces contradiciéndose entre ellos. La frustración era evidente en sus rostros. Entonces, Villarreal cambió de estrategia. Dejó de hablar de doctrina y comenzó a hacer ataques personales. Sugirió que el padre Luis Toro era orgulloso, que buscaba la gloria personal, que su elocuencia era solo una muestra de soberbia intelectual.
Bustamante añadió que los sacerdotes católicos vivían en palacios mientras sus fieles sufrían en la pobreza. Una afirmación tan general como infundada. El público reaccionó con murmullos de desaprobación. El moderador pidió que se mantuviera el respeto. El padre Luis Toro, sin embargo, respondió con serenidad. No se defendió de las acusaciones personales. En cambio, reiteró que el debate debía centrarse en las ideas, no en las personas. Recordó que el objetivo era buscar la verdad juntos, no humillarse mutuamente. Su respuesta solo pareció irritar más a los pastores. Hernán Bustamante entonces lanzó una acusación más grave. Habló sobre los escándalos de abuso en la Iglesia Católica, insinuando que todos los sacerdotes eran sospechosos por asociación. Fue un golpe bajo, diseñado para manchar la reputación del padre Luis Toro, sin necesidad de pruebas. La sala quedó en silencio. Era un momento tenso, incómodo. El sacerdote tomó aire antes de responder. Reconoció que esos escándalos habían ocurrido y que eran una mancha dolorosa en la historia de la Iglesia. Habló sobre la necesidad de justicia para las víctimas, de transparencia, de reformas. Pero también señaló que juzgar a todos los sacerdotes por las acciones de unos pocos era injusto. Del mismo modo que sería injusto juzgar a todos los pastores evangélicos por los escándalos que también habían surgido en sus comunidades. Y ahí fue donde todo cambió. Cuando el padre Luis Toro mencionó los escándalos en comunidades evangélicas, lo hizo sin intención de atacar. Era simplemente una observación sobre la realidad. Ninguna institución humana está libre de pecado. Pero esas palabras resonaron de forma diferente en algunas personas del público. Una joven sentada en la tercera fila sintió que algo se rompía dentro de ella. Había venido al evento buscando respuestas, tratando de entender por qué su fe se había vuelto tan dolorosa. Durante meses había cargado con un peso que la consumía. Había intentado hablar, pero nadie la escuchó. Ahora, al oír al sacerdote reconocer abiertamente que los abusos ocurrían en todas partes, sintió que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente la creería. Se llamaba Patricia. Tenía 27 años. Había crecido en la congregación liderada por Hernán Bustamante. Durante 3 años había sido parte del equipo de jóvenes, había cantado en el coro, había participado en las actividades de evangelización. También había sido víctima de manipulación emocional y extorsión financiera. Todo comenzó cuando enfrentó dificultades económicas y pidió ayuda a la iglesia. En lugar de apoyo, recibió sermones sobre su falta de fe. Le dijeron que si daba más dinero, Dios la bendeciría. Le prometieron milagros a cambio de ofrendas cada vez mayores. Cuando no pudo seguir pagando, la trataron como si fuera culpable de su propia desgracia. La alejaron del equipo de jóvenes, dejaron de saludarla, se sintió abandonada y avergonzada. Patricia había guardado silencio porque pensó que nadie le creería. Los pastores eran figuras respetadas, hombres de Dios. Ella era solo una feligrés más. Pero ahora, sentada en esa sala, viendo a Bustamante atacar al padre Luis Toro con tanta vehemencia, sintió una indignación que no pudo contener. Vio la hipocresía. Vio cómo ese hombre se presentaba como defensor de la verdad mientras ocultaba sus propias faltas, y algo dentro de ella decidió que era suficiente. El debate continuaba. Villarreal había retomado el tema de la autoridad papal, argumentando que ningún hombre debía ser llamado padre espiritual. El padre Luis Toro respondía citando pasajes donde el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como padre de las comunidades que fundó. La discusión se había vuelto técnica nuevamente, pero la tensión seguía alta. Fue en ese momento cuando Patricia se puso de pie. Al principio nadie notó su movimiento, pero cuando abrió la boca y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme captó la atención de todos. «Disculpen, necesito decir algo». El moderador la miró con sorpresa. Los pastores fruncieron el ceño. El padre Luis Toro giró su silla para verla. Patricia sintió que todas las miradas estaban sobre ella, pero ya no había vuelta atrás. «Mi nombre es Patricia. Fui parte de la congregación del pastor Bustamante durante 3 años, y necesito que todos sepan lo que realmente ocurre ahí». Bustamante se tensó visiblemente. Villarreal lo miró de reojo. El moderador intentó intervenir, diciendo que no era el momento adecuado para testimonios personales, pero Patricia continuó. «Me dijeron que si no daba dinero, Dios no me bendeciría. Me obligaron a dar ofrendas que no podía pagar. Cuando no pude seguir, me trataron como basura. Me dijeron que mi falta de fe era la razón de mis problemas. Me manipularon emocionalmente hasta que creí que todo era mi culpa». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Pastor Bustamante, usted habla de verdad y de justicia, pero usted me mintió. Le mentiste a mí y a muchas otras personas,
Nos usaste para llenar tus bolsillos mientras predicabas sobre humildad y servicio. El silencio en la sala era absoluto. Bustamante se puso de pie, visiblemente alterado. Intentó hablar, pero Patricia levantó la mano. No he terminado, y no soy la única. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Otra mujer se puso de pie. Luego otra, y otra más. En total, 5 mujeres se levantaron en diferentes partes de la sala, cada una con su propia historia, cada una con su propio dolor. Una de ellas, llamada Mónica, habló sobre cómo le habían prometido que su hijo enfermo sanaría si daba una ofrenda especial. Entregó los ahorros que tenía para el tratamiento médico del niño, confiando en la promesa del pastor. El niño no sanó. Cuando ella confrontó al pastor, le dijeron que su falta de fe había impedido el milagro. La culparon por la enfermedad de su propio hijo. Otra mujer, Teresa, relató cómo había sido presionada para romper relaciones con su familia, porque no eran parte de la congregación. Le dijeron que debía alejarse de cualquier influencia negativa, y que su familia católica era un obstáculo para su crecimiento espiritual. Pasó 2 años sin hablar con sus padres. Cuando finalmente se dio cuenta de la manipulación y quiso volver, la congregación la rechazó por desobediente. Cada testimonio era un golpe. Cada historia revelaba un patrón de abuso sistemático. No se trataba de errores aislados o malentendidos. Era un sistema diseñado para controlar, manipular y extraer dinero de personas vulnerables. Y todo se hacía en nombre de Dios. Bustamante intentó defenderse. Dijo que esas mujeres estaban mintiendo, que estaban resentidas, que eran parte de una campaña para destruir su ministerio. Pero su voz carecía de convicción. Villarreal guardó silencio, como si temiera que cualquier palabra pudiera implicarlo también. El público estaba dividido entre el shock y la indignación. Algunos miraban a los pastores con desprecio, otros parecían confundidos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. El padre Luis Toro permaneció callado durante los testimonios. No interrumpió. No hizo comentarios. Simplemente escuchó con la misma atención que había prestado a los argumentos teológicos. Cuando las mujeres terminaron de hablar, el moderador no supo qué hacer. El evento se había salido completamente de control. Pero antes de que pudiera decir algo, el sacerdote pidió la palabra. Quiero agradecer a estas mujeres por su valentía. Hablar sobre estas experiencias requiere un coraje que muchos de nosotros no tenemos. Y quiero que sepan que son escuchadas, que son creídas y que merecen justicia. Luego se dirigió a los pastores. No vine aquí para atacarlos. Vine a dialogar sobre nuestra fe compartida en Cristo. Pero lo que hemos escuchado esta mañana no puede ser ignorado. Si estas acusaciones son verdaderas, entonces no estamos hablando solo de diferencias doctrinales. Estamos hablando de abuso espiritual, de manipulación, de pecado grave. Y eso no tiene cabida en ninguna iglesia católica o evangélica. Bustamante intentó responder, pero sus palabras sonaban huecas. Habló de contextos malinterpretados, de la necesidad de que los fieles contribuyeran a la obra de Dios, de cómo las bendiciones requerían sacrificio, pero cada argumento que ofrecía solo cavaba un hoyo más profundo. Villarreal finalmente intervino, diciendo que él no estaba al tanto de esas prácticas, que cada congregación era independiente, que no podía ser responsable por lo que otros pastores hacían. Era una forma cobarde de distanciarse, de salvar su propia reputación. El padre Luis Toro no celebró la caída de los pastores, no hizo comentarios triunfantes ni declaraciones victoriosas. En cambio, habló sobre la responsabilidad que todos los líderes religiosos tienen hacia sus fieles. Recordó las palabras de Jesús sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Citó el pasaje donde Cristo advierte que quien cause escándalo a uno de los pequeños que creen en él, más le valdría que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. La verdad, dijo el sacerdote, no es un arma para atacar a otros, es una luz que ilumina tanto nuestras virtudes como nuestras faltas. Y cuando la verdad sale a la luz, lo único que podemos hacer es aceptarla con humildad y buscar la justicia. El moderador intentó retomar el control del evento, pero era evidente que el encuentro había tomado un rumbo irreversible. Las voces en la sala comenzaron a elevarse. Algunos asistentes exigían respuestas más claras de los pastores. Otros defendían a Bustamante y Villarreal, argumentando que toda acusación debía ser probada antes de aceptarse como verdad. El debate teológico había quedado relegado a un segundo plano. Lo que importaba ahora era la integridad moral de quienes se presentaban como guías espirituales. Una mujer mayor, sentada en las primeras filas, se puso de pie y pidió silencio. Su nombre era Beatriz. Había sido miembro de la congregación de Bustamante durante más de una década. Su voz, aunque temblorosa por la edad, tenía una firmeza que hizo que todos prestaran atención.
Yo he conocido al pastor Bustamante desde que fundó su iglesia. Lo vi crecer. Vi cómo empezó con reuniones pequeñas en casas de familia y cómo poco a poco construyó una comunidad grande. Al principio todo parecía genuino. Hablaba con pasión sobre el Evangelio, sobre el amor de Dios, sobre cómo debíamos cuidarnos unos a otros. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Beatriz hizo una pausa, como si le costara continuar. Luego respiró profundo y siguió. Empezó a hablar más sobre el dinero. Cada predicación incluía un mensaje sobre la prosperidad, sobre cómo Dios quería bendecirnos materialmente si solo tuviéramos fe suficiente. Y esa fe se medía, según él, por cuánto estábamos dispuestos a dar. Recuerdo que una vez vendí mis joyas, las únicas que tenía de mi difunta madre, porque el pastor dijo que Dios me bendeciría el doble si hacía un sacrificio así. Nunca vi esa bendición. Lo que vi fue cómo el pastor compró un auto nuevo ese mismo mes. Su testimonio resonó en la sala. No era solo una acusación de manipulación emocional, era una denuncia de enriquecimiento personal disfrazado de obra de Dios. Bustamante negó con la cabeza, intentando interrumpir, pero Beatriz levantó la mano con autoridad. No me interrumpa, pastor. Ya no. Usted tuvo años para escucharme y nunca lo hizo. Ahora me toca a mí hablar. El respeto que la sala mostró hacia Beatriz era palpable. Su edad, su evidente sinceridad y la tristeza en su voz le daban una credibilidad que era imposible ignorar. Vi cómo trataba a la gente que no podía dar más. Los hacía sentir culpables, indignos, como si Dios los hubiera abandonado por su falta de fe. Vi familias destruirse económicamente porque creían que cada peso que daban era una inversión en el cielo. Y vi cómo usted vivía cada vez mejor mientras nosotros apenas podíamos pagar nuestras cuentas. Beatriz se sentó, exhausta por el esfuerzo emocional. Varias personas a su alrededor le pusieron la mano en el hombro, ofreciéndole apoyo silencioso. El impacto de su testimonio era innegable. No era una joven impulsiva o una mujer resentida. Era una anciana que había dedicado años de su vida a una comunidad que la había defraudado. Villarreal, quien hasta ese momento había intentado mantenerse al margen, finalmente habló. Su voz sonaba defensiva, casi desesperada. Esto es un ataque coordinado. Es evidente que alguien organizó esto para destruir nuestro ministerio. No pueden venir aquí, en medio de un debate teológico, y lanzar acusaciones sin pruebas. Esto es calumnia, es difamación, y no vamos a permitirlo. Sus palabras, sin embargo, carecían del peso que pretendían tener. El padre Luis Toro respondió con calma. Nadie está atacando su ministerio, pastor Villarreal. Lo que estamos escuchando son testimonios de personas que han sufrido. Si estas acusaciones son falsas, entonces tienen el derecho y la responsabilidad de defenderse con hechos. Pero descalificar a las víctimas sin siquiera considerar sus palabras no es defensa. Es evasión. El sacerdote hizo una pausa y luego continuó. La Escritura nos dice en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerte. Pero también nos enseña que las obras sin amor son vacías. Si un líder espiritual usa su posición para enriquecerse, para manipular, para causar daño, entonces no importa cuánto hable de Dios. Sus acciones revelan su verdadero corazón. Bustamante finalmente explotó. Se puso de pie bruscamente, señalando al padre Luis Toro con el dedo. ¿Y quién es usted para juzgarnos? ¿Un sacerdote católico? ¿Parte de una institución que ha ocultado abusos durante siglos? ¿Que ha acumulado riquezas mientras millones mueren en la pobreza? ¿Qué autoridad moral tiene usted para señalarnos? El grito resonó en la sala. Era un último intento desesperado de desviar la atención, de convertirse en víctima en lugar de acusado. Pero el padre Luis Toro no se inmutó. Su respuesta fue serena, casi compasiva. Tiene razón en algo, pastor Bustamante. La Iglesia Católica ha cometido errores graves. Ha habido abusos, encubrimientos, pecados terribles. Y como sacerdote católico cargo con esa vergüenza. Pero precisamente porque conozco el dolor que causa el abuso de poder. No puedo quedarme callado cuando lo veo en otros lugares. No estoy aquí para juzgarlo a usted como persona. Estoy aquí para defender a quienes no tienen voz. Y esas mujeres que hablaron hoy merecen ser escuchadas. El contraste entre la agitación de Bustamante y la serenidad del sacerdote era marcado. Uno parecía un hombre acorralado, el otro un testigo tranquilo de la verdad. Villarreal intentó intervenir nuevamente, pero su voz se perdió entre los murmullos del público. La sala estaba dividida. Algunos aplaudían al padre Luis Toro, otros criticaban a los pastores, y un pequeño grupo todavía defendía a Bustamante, argumentando que todo era un malentendido. Fue entonces cuando un hombre joven, sentado al fondo de la sala, se puso de pie. Su nombre era Andrés. Había sido asistente administrativo en la iglesia de Bustamante durante 2 años.
Su testimonio sería el más devastador de todos. Yo trabajé directamente con el pastor Bustamante, manejé las finanzas de la iglesia, y puedo decirles que todo lo que estas mujeres han dicho es verdad. Vi los registros, vi cuánto dinero entraba de las ofrendas y vi a dónde iba. La mayoría no se usaba para la obra de Dios. Se usaba para pagar el estilo de vida del pastor. Su casa, sus viajes, sus gastos personales. Todo salía de las ofrendas que la gente daba creyendo que ayudaban a los necesitados. Andrés sacó su teléfono móvil y lo levantó. Tengo copias de los registros financieros. Los guardé porque sabía que algún día alguien tendría que rendir cuentas, y hoy es ese día. El impacto de sus palabras fue inmediato. Bustamante palideció. Villarreal se hundió en su silla, como si quisiera desaparecer. El moderador no sabía cómo proceder. El evento se había convertido en algo mucho más grande que un simple debate teológico. Se había convertido en una exposición pública de corrupción y abuso. El padre Luis Toro pidió nuevamente la palabra. Su tono seguía siendo calmado, pero había una firmeza en él que no admitía evasivas. Pastor Bustamante, Pastor Villarreal, entiendo que esto es difícil. Nadie quiere verse expuesto públicamente, pero estas acusaciones son graves. Si hay pruebas documentales, como dice este joven, entonces la única respuesta honorable es aceptar la responsabilidad y buscar la forma de reparar el daño causado. No por su reputación, no por su ministerio, sino por las personas que confiaron en ustedes y fueron heridas. Bustamante no respondió. Simplemente tomó sus cosas y comenzó a caminar hacia la salida. ¿Villarreal lo siguió? Aunque antes de irse miró al padre Luis Toro con una mezcla de resentimiento y derrota. Su retirada fue interpretada por muchos como una admisión tácita de culpabilidad. Los que habían venido a verlos defender la fe evangélica se quedaron con un sabor amargo. Los que habían venido buscando respuestas encontraron más preguntas. El moderador intentó cerrar el evento de alguna manera coherente, pero era imposible. Lo que había comenzado como un diálogo interreligioso había terminado en una catarsis colectiva. Las víctimas habían hablado, las pruebas habían sido mencionadas, y los acusados habían huido. No había forma de pretender que todo estaba bien. El padre Luis Toro se acercó a las mujeres que habían dado sus testimonios. Habló con cada una de ellas, ofreciéndoles palabras de apoyo. Les dijo que su valentía había marcado una diferencia, que al hablar habían roto el silencio que protegía a los abusadores. Les sugirió que buscaran asesoría legal y psicológica, que no estaban solas en este proceso. Patricia, la primera en hablar, tenía lágrimas en los ojos. Gracias, padre. No sé si hice lo correcto, pero no podía seguir callada. Hiciste exactamente lo que debías hacer. La verdad siempre merece ser dicha, sin importar cuán incómoda sea. Varios miembros del público se acercaron también para ofrecer apoyo a las víctimas. Algunos compartieron sus propias experiencias en otras congregaciones, revelando que el problema era más amplio de lo que parecía. Otros simplemente escucharon, reconociendo que a veces el mejor apoyo es la presencia silenciosa. Andrés, el joven que había mencionado los registros financieros, se acercó al padre Luis Toro. Le extendió la mano. Padre, quiero agradecerle. Yo también fui víctima de manipulación. Me hicieron creer que trabajar sin salario era mi forma de servir a Dios. Durante 2 años trabajé gratis mientras el pastor vivía cómodamente. Me di cuenta del engaño cuando vi los números, pero tenía miedo de hablar. Hoy, al verlo a usted defender la verdad sin atacar a las personas, entendí que es posible ser firme sin ser cruel. El sacerdote estrechó su mano con calidez. La verdad no necesita crueldad para ser efectiva. Solo necesita ser dicha con claridad y valentía. Tú tienes esa valentía. Ahora úsala para ayudar a otros. Mientras el salón comenzaba a vaciarse, un grupo de personas se quedó conversando. Eran católicos y evangélicos que, a pesar de sus diferencias doctrinales, habían encontrado un punto común: el rechazo al abuso y la manipulación en nombre de Dios. Hablaron sobre la necesidad de transparencia en las iglesias, de rendición de cuentas, de proteger a los vulnerables. Era un diálogo genuino, nacido no de un programa establecido, sino de una necesidad compartida. El padre Luis Toro observaba desde un lado. No se había propuesto que el evento terminara así. Su intención había sido dialogar sobre teología, explicar la fe católica, tender puentes. Pero la vida tiene su propia forma de revelar lo que necesita ser visto. Y quizás, pensó, esto era más importante que cualquier debate doctrinal. Porque al final, la fe no se mide por cuán correctos son nuestros argumentos, sino por cuán auténtico es nuestro amor. Un periodista local que había asistido al evento se acercó al sacerdote. Le preguntó si estaba dispuesto a hacer una declaración sobre lo ocurrido. El padre Luis Toro aceptó, pero fue cuidadoso con sus palabras. Lo que vimos hoy no fue una victoria de una denominación sobre otra.
Fue un recordatorio de que todos, católicos, evangélicos, de cualquier fe, tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Cuando un líder religioso abusa de su posición, traiciona no solo a su comunidad, sino a Dios mismo. Mi oración es que este evento sirva como un llamado a la transparencia, a la honestidad y al verdadero servicio. El periodista tomó notas rápidamente y luego preguntó sobre los pastores que se habían retirado. ¿Qué opina de su salida, padre? El sacerdote eligió sus palabras cuidadosamente. No puedo juzgar sus corazones. Solo Dios conoce las intenciones más profundas de cada persona, pero sus acciones o la falta de ellas hablan por sí mismas. Espero que encuentren la humildad necesaria para reconocer sus errores y buscar la reconciliación con quienes dañaron. Cuando el periodista se fue, Beatriz se acercó al padre Luis Toro. La anciana tenía una expresión de paz que no había mostrado antes. Padre, vine aquí esta mañana sin saber qué esperar. Pensé que solo vería otro debate sobre quién tiene razón y quién está equivocado. Pero lo que vi fue algo diferente. Vi compasión. Vi justicia. Vi lo que significa realmente seguir a Cristo. El sacerdote sonrió con genuina humildad. Señora, yo solo hice lo que cualquiera debería hacer. Escuchar y decir la verdad. Usted y las demás mujeres son quienes mostraron verdadero coraje. Beatriz negó con la cabeza. No, padre. Nosotras hablamos porque usted creó un espacio seguro para hacerlo. Su forma de responder a los ataques, su manera de no caer en la venganza ni en la arrogancia, nos mostró que era posible confiar. Eso es un regalo. Mientras la sala terminaba de vaciarse, el padre Luis Toro recogió sus cosas. El moderador se acercó, visiblemente agotado por los acontecimientos. Padre, lamento que el evento no saliera como planeamos. El sacerdote lo miró con comprensión. A veces los planes de Dios son diferentes a los nuestros. No se disculpe, lo que pasó hoy necesitaba pasar. El moderador asintió, aunque todavía parecía preocupado por las repercusiones que el evento podría tener. El padre Luis Toro le puso una mano en el hombro. La verdad puede ser incómoda, pero es sanadora. Confíe en eso. Al salir del edificio, el sacerdote fue abordado por algunos miembros de la prensa que habían llegado tarde, pero habían escuchado rumores sobre lo ocurrido. Respondió a sus preguntas con la misma paciencia que había mostrado durante todo el evento. No buscó protagonismo ni declaraciones sensacionalistas. Simplemente reiteró la importancia de proteger a las víctimas y de exigir transparencia a todos los líderes religiosos. En su camino de regreso, el padre Luis Toro reflexionó sobre la mañana. Había ido preparado para debatir sobre doctrina, para explicar la fe católica, para defender verdades teológicas. Y aunque había hecho todo eso, lo más importante que había ocurrido no tenía que ver con argumentos o citas bíblicas. Tenía que ver con personas heridas que finalmente encontraron la fuerza para hablar. Y tal vez, pensó, eso era precisamente lo que el Evangelio siempre había sido. No un conjunto de reglas o doctrinas, sino una invitación a la verdad, a la justicia y al amor genuino. La mañana continuaba su curso mientras las personas que habían asistido al encuentro procesaban lo vivido. El salón del centro de convenciones quedó vacío, pero las conversaciones que había generado apenas comenzaban. En grupos pequeños, fuera del edificio, católicos y evangélicos intercambiaban impresiones sobre algo que trascendía las diferencias doctrinales. Lo que habían presenciado no era simplemente un debate teológico que se había salido de control. Era una revelación que obligaba a todos a reflexionar sobre la confianza depositada en sus líderes espirituales y sobre la responsabilidad que cada creyente tenía de no cerrar los ojos ante el abuso. Patricia caminó varias cuadras antes de detenerse en un parque cercano. Necesitaba aire, espacio para pensar. Se sentó en una banca y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza únicamente. Había alivio en ellas, una sensación de liberación que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de pensar que era ella quien estaba equivocada, que su falta de fe era la causa de todos sus problemas económicos y emocionales. Ahora sabía la verdad. Había sido manipulada, engañada, usada como fuente de ingresos para un hombre que predicaba humildad mientras vivía en la opulencia. Y aunque esa verdad dolía, también liberaba. Mónica la encontró allí poco después. Se sentó a su lado sin decir palabra al principio. Ambas permanecieron en silencio durante varios minutos, compartiendo un dolor que no necesitaba explicación. El simple hecho de estar juntas, de saber que no estaban solas en su experiencia, era un consuelo poderoso. Finalmente, Mónica rompió el silencio con voz suave pero firme. Pensé que estaba loca durante años, que era la única que sentía que algo no estaba bien en esa congregación. Cuando mi hijo no sanó después de dar todo ese dinero, me dijeron que era mi culpa, que mi fe no era suficiente, y yo me lo creí.
Patricia giró la cabeza para mirarla. Yo también. Por eso nunca dije nada antes. Pensé que si hablaba todos me verían como la culpable, como la oveja descarriada que cuestionaba al pastor. El poder de sentirse escuchadas, de saber que no estaban solas, comenzaba a sanar heridas que llevaban años abiertas y sangrando en silencio. Teresa se unió a ellas poco después, seguida por Beatriz. Las 4 mujeres permanecieron juntas en ese parque, hablando sobre lo que vendría a continuación. Sabían que confrontar a Bustamante no sería fácil. Habría resistencia de parte de quienes seguían creyendo en él, habría quienes las llamarían mentirosas o resentidas, pero también sabían que no podían quedarse calladas. Otras personas necesitaban saber la verdad para protegerse de caer en las mismas trampas. Andrés, el joven que había trabajado en la administración de la iglesia de Bustamante, se dirigió directamente a su apartamento después del evento. Allí guardaba copias impresas de todos los registros financieros que había mencionado durante su intervención. No había sido una amenaza vacía o un farol para intimidar al pastor. Durante meses había documentado meticulosamente cada irregularidad que encontraba mientras trabajaba en las finanzas de la congregación. Al principio lo hizo pensando que eventualmente tendría que entregar esa información a las autoridades correspondientes, pero el miedo lo había paralizado. El temor a las represalias, a perder su comunidad, a ser señalado como traidor, lo había mantenido en silencio. Hoy, sin embargo, ese miedo se había disipado. Había visto el coraje de Patricia al ponerse de pie y hablar frente a todos. Había visto cómo su valentía inspiró a otras mujeres a hacer lo mismo. Si ellas podían enfrentar su dolor públicamente, él también podía actuar. Revisó los documentos con atención renovada. Había registros de ofrendas que nunca llegaron a las cuentas oficiales de la iglesia. Gastos personales del pastor cargados como gastos ministeriales. Transferencias a cuentas privadas que no tenían ninguna justificación relacionada con la obra religiosa. Todo estaba ahí, documentado con fechas, montos y descripciones. Andrés sabía que estos papeles podrían hacer la diferencia entre una acusación sin fundamento y un caso sólido que las autoridades tendrían que tomar en serio. Organizó los documentos en carpetas por categoría y por año. Quería estar preparado para cuando Patricia y las demás decidieran dar el siguiente paso. No sabía exactamente cómo sería ese proceso, pero estaba decidido a poner toda la información a su disposición. Era lo menos que podía hacer después de haber sido cómplice pasivo durante tanto tiempo. El padre Luis Toro regresó caminando a la parroquia donde se hospedaba durante su visita a la ciudad. El párroco local, un hombre mayor de nombre Gabriel que llevaba décadas sirviendo en esa comunidad, lo esperaba con café recién preparado. Había escuchado comentarios vagos sobre lo ocurrido en el encuentro interreligioso y quería conocer los detalles de primera mano. El padre Luis Toro se sentó frente a él y le relató todo, los ataques iniciales de los pastores, sus respuestas basadas en las escrituras y en la lógica teológica, y finalmente los testimonios devastadores de las víctimas que habían transformado completamente el evento. El padre Gabriel escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente y frunciendo el ceño en los momentos más difíciles del relato. Cuando el padre Luis Toro terminó, el anciano sacerdote suspiró profundamente y se recostó en su silla. Esto va más allá de las diferencias doctrinales, hijo. Esto es sobre la integridad fundamental del ministerio sacerdotal y pastoral. Y me alegra profundamente que no hayas aprovechado la situación para atacar a los evangélicos como grupo. Eso hubiera sido fácil, tentador incluso, pero profundamente equivocado. El padre Luis Toro asintió mientras tomaba un sorbo de café. No vine a ganar debates ni a demostrar superioridad, padre Gabriel. Vine a compartir la verdad de nuestra fe católica. Y la verdad más importante es que todos, sin importar nuestra denominación cristiana, estamos llamados a servir con humildad, honestidad y amor genuino. Cuando fallamos en eso, cuando usamos nuestra posición para beneficio personal o para controlar a otros, traicionamos todo lo que decimos representar. El padre Gabriel sirvió más café para ambos. Los escándalos en nuestra propia Iglesia Católica nos han enseñado eso de la manera más dolorosa posible. Hemos aprendido, o al menos deberíamos haber aprendido, que el silencio institucional protege a los culpables y multiplica el daño a las víctimas. Me alegra que esas mujeres encontraran el valor para romper ese silencio. Y me alegra que tú hayas creado un espacio donde pudieron hacerlo. Ambos sacerdotes permanecieron en silencio contemplativo durante varios minutos, reflexionando sobre la enorme responsabilidad que conlleva el liderazgo espiritual. Era un peso que ambos conocían íntimamente, una carga que exigía vigilancia constante sobre las propias motivaciones, acciones y el uso del poder que la gente deposita en sus guías religiosos. Mientras tanto, en diferentes puntos de la ciudad, las conversaciones y reacciones continuaban multiplicándose.
Algunos miembros de la congregación de Bustamante comenzaron a reunirse en casas privadas para hablar sobre lo ocurrido. Un grupo estaba decidido a exigir transparencia completa. Querían ver todos los registros financieros de los últimos años, entender exactamente a dónde iban sus ofrendas y diezmos, y tener voz real en las decisiones importantes de la iglesia. Otros se resistían firmemente a cuestionar a su líder, argumentando con vehemencia que dudar del pastor era prácticamente lo mismo que dudar de Dios. Esa mentalidad peligrosa, tan profundamente arraigada en algunas comunidades religiosas, era precisamente el terreno fértil donde el abuso de poder florecía sin control. Un grupo de pastores evangélicos de otras congregaciones de la ciudad convocó una reunión de emergencia para discutir las implicaciones de lo sucedido. Estaban genuinamente preocupados por el impacto que el escándalo de Bustamante podría tener en la percepción pública de todas las iglesias evangélicas. Sabían que muchas personas no harían distinciones entre congregaciones diferentes y que el comportamiento de uno afectaba la reputación de todos. Pero también reconocían, con diversos grados de honestidad, que no podían simplemente ignorar las acusaciones o defenderlas por solidaridad denominacional. Uno de los pastores presentes, un hombre de mediana edad llamado Ricardo que lideraba una congregación moderada en las afueras de la ciudad, expresó en voz alta lo que varios pensaban pero temían decir. Seamos honestos entre nosotros. Todos hemos escuchado rumores sobre las prácticas de Bustamante durante años, sobre su estilo de vida ostentoso, sobre la presión psicológica que ejerce sobre la gente para dar dinero, sobre cómo trata a quienes no pueden contribuir financieramente. Pero nadie dijo nada porque no queríamos causar división o conflicto entre hermanos. Ahora me doy cuenta de que nuestro silencio cómodo fue complicidad directa con el abuso. Otro pastor, significativamente más joven y con apenas 3 años liderando su propia iglesia, añadió con tono reflexivo. El problema fundamental es que muchos de nosotros, sin maldad consciente, hemos adoptado prácticas similares en menor escala. Predicamos constantemente sobre prosperidad material, sobre bendiciones económicas de Dios, y sin darnos cuenta completa creamos una mentalidad tóxica, donde la fe se mide por el tamaño de la cuenta bancaria. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos con honestidad brutal antes de señalar exclusivamente a Bustamante. La conversación entre los pastores fue larga, incómoda, pero absolutamente necesaria. Reconocieron colectivamente que necesitaban establecer mecanismos reales de rendición de cuentas, implementar transparencia financiera obligatoria y crear protocolos claros para que quienes denunciaran abusos no fueran castigados o marginados. No sería nada fácil implementar estos cambios estructurales, especialmente en un contexto donde muchísimas congregaciones evangélicas operaban de manera completamente independiente sin supervisión denominacional. Pero era absolutamente necesario si querían recuperar credibilidad. El padre Luis Toro recibió una visita inesperada cerca del mediodía. Era un hombre de aproximadamente 40 años, que se identificó nerviosamente como miembro activo de la congregación liderada por Villarreal. Venía con una expresión de preocupación genuina mezclada con confusión. «Padre, necesito hablar con usted sobre lo que pasó esta mañana. Mi nombre es Esteban. Estoy profundamente confundido». El pastor Villarreal ha sido mi guía espiritual personal durante más de 7 años. Ha estado conmigo en momentos terribles de mi vida. No puedo simplemente creer que esté involucrado en cosas así. El padre Luis Toro lo invitó a sentarse en el pequeño jardín de la parroquia donde podrían hablar con tranquilidad. Entiendo perfectamente tu confusión, Esteban. No es nada fácil cuando alguien en quien has depositado tanta confianza es acusado de algo grave. Es natural querer defender a quien te ha ayudado. Esteban se frotó las manos nerviosamente. Pero es que el pastor Villarreal nunca me ha pedido dinero de la forma agresiva en que describieron esas mujeres. Nuestra iglesia realmente es diferente en ese aspecto. ¿Es posible que todo esto sea simplemente un terrible malentendido amplificado por las emociones? El sacerdote eligió sus palabras con mucho cuidado. Es completamente posible que la situación específica de tu congregación sea diferente a la que vivían las personas bajo Bustamante. Cada comunidad tiene su propia dinámica y cultura, pero lo verdaderamente importante, Esteban, es que estés atento y vigilante. Observa con ojos críticos cómo se manejan realmente las finanzas, cómo se trata concretamente a las personas que cuestionan decisiones o que atraviesan dificultades económicas. Y si llegas a ver algo que no está bien, que contradice el Evangelio de Cristo, no tengas miedo de hablar. La conversación continuó durante casi 1 hora completa. Esteban compartió sus dudas teológicas, sus miedos sobre estar siendo injusto, su deseo sincero de hacer lo correcto sin traicionar a su comunidad. El padre Luis Toro escuchó con paciencia infinita, ofreciendo perspectiva equilibrada sin imponer respuestas definitivas. Le explicó que hacer preguntas honestas no era lo mismo que acusar injustamente, que la verdadera fe podía soportar el escrutinio,
y que cualquier líder genuinamente íntegro no debería temer la transparencia. Patricia, Mónica, Teresa y Beatriz decidieron reunirse nuevamente esa tarde. Necesitaban tomar decisiones concretas sobre cómo proceder. Andrés se unió a ellas, trayendo consigo toda la documentación que había organizado cuidadosamente. Discutieron sus opciones. Podían hacer una denuncia formal ante las autoridades civiles, podían buscar asesoría legal para entender sus derechos, podían también intentar un proceso interno dentro de la estructura evangélica, aunque ninguna tenía mucha fe en esa opción dado el nivel de independencia de cada congregación. Finalmente decidieron que el primer paso sería consultar con un abogado especializado en casos de fraude y protección al consumidor. Querían entender exactamente qué opciones legales tenían antes de comprometerse con cualquier curso de acción específico. Andrés ofreció compartir todos sus documentos con el abogado, enfatizando que no buscaba protagonismo sino simplemente justicia para las víctimas. El padre Luis Toro pasó la última parte de la mañana en la capilla de la parroquia, en oración profunda y reflexión silenciosa. Pensó en los pastores que habían abandonado el evento precipitadamente. No sentía triunfo personal ni satisfacción por haberlos vencido en el debate. Sentía tristeza. Tristeza por las víctimas que habían sufrido años de manipulación. Tristeza por los líderes que habían traicionado su sagrado llamado. Tristeza por las comunidades enteras que ahora enfrentaban una dolorosa crisis de confianza en sus instituciones religiosas. Oró fervientemente por todos ellos, por sanación para las víctimas, por justicia que no fuera venganza, por arrepentimiento genuino de los culpables y por reconciliación auténtica cuando fuera posible. También oró específicamente por Bustamante y Villarreal, pidiendo que encontraran la humildad necesaria para reconocer sus errores y buscar el perdón de quienes habían dañado. Pero además, el padre Luis Toro dedicó tiempo considerable a examinar su propio corazón y ministerio. ¿Estaba él completamente libre de las tentaciones de poder y control que habían corrompido a esos pastores? ¿Podía garantizar con certeza absoluta que nunca usaría su posición para beneficio personal o manipulación de otros? La humildad genuina exigía reconocer honestamente que cualquier ser humano, sin importar cuán bien intencionado, podía caer en esas trampas si no mantenía una vigilancia constante y rigurosa sobre sus propias motivaciones profundas. Esa conciencia de su propia fragilidad lo mantuvo firmemente anclado en la humildad, recordándole que el ministerio sacerdotal nunca era sobre él, sino exclusivamente sobre servir a Dios y a su pueblo. La mañana llegaba finalmente a su fin. El sol estaba alto en el cielo, marcando el paso del tiempo sobre una ciudad que continuaba su ritmo cotidiano, mayormente ignorante de lo que había ocurrido en ese salón del centro de convenciones. Pero para decenas de personas nada volvería a ser igual. Lo que había comenzado como un encuentro interreligioso diseñado para el diálogo respetuoso, se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Se había convertido en un momento colectivo de verdad. Un punto de inflexión donde el silencio se rompió y las voces ocultas encontraron espacio para ser escuchadas. Las víctimas habían encontrado su voz y el coraje para usarla. Los testigos habían sido confrontados con realidades incómodas que ya no podían ignorar. Y todos, de una forma u otra, habían sido llamados a examinar con honestidad sus propias creencias, prácticas y responsabilidades dentro de sus comunidades de fe. El padre Luis Toro entendía claramente que su papel en todo esto había sido secundario y circunstancial. Él no había planeado exponer a nadie, no había llegado con una agenda oculta de confrontación. Simplemente había respondido a los ataques teológicos con verdad fundamentada en las Escrituras, y en ese proceso, quizás sin intención consciente, había creado un espacio seguro donde la verdad más dolorosa también podía ser expresada, y a veces reconoció con humildad. Eso era exactamente lo suficiente. Las semillas de cambio habían sido plantadas esa mañana. Patricia ya no cargaría con la culpa manipulada que le habían impuesto injustamente. Mónica podría finalmente perdonarse a sí misma por decisiones tomadas bajo engaño. Teresa trabajaría en reconstruir los puentes familiares que había destruido bajo influencia tóxica. Beatriz encontraría la paz que merecía en sus años finales. Andrés usaría su conocimiento y documentación para proteger a otros. Y decenas, tal vez cientos de personas más en esa ciudad y más allá, comenzarían a cuestionar con criterio, a exigir transparencia real, a protegerse mutuamente de líderes abusivos. La verdad había salido finalmente a la luz. No como un arma destructiva, sino como una linterna necesaria que ilumina lo que permanecía oculto en las sombras. Y aunque ese proceso de revelación era inevitablemente doloroso para todos los involucrados, era también profundamente necesario y potencialmente sanador. Porque solamente enfrentando con valentía la oscuridad acumulada,
se puede realmente apreciar, valorar y caminar hacia la verdadera luz. El padre Luis Toro cerró sus ojos en la capilla silenciosa y agradeció a Dios por el privilegio de haber sido instrumento, por pequeño que fuera, en ese proceso de verdad y justicia.